Saludos, Laura Rey por aquí, desde Vocalpedia en San Diego. Bueno, esta semana que ya estamos celebrando la tercera semana de nuestro curso Belting, un curso online, que estamos discutiendo técnica vocal aplicada al estilo de cantar Belting. Ok, esta semana estamos discutiendo el tema la voz de pecho, la voz de cabeza y la voz mixta. En este video voy a explicar la diferencia entre estos tres conceptos, que en realidad son tres tipos de coordinaciones. No son tres tipos de registro. Tenemos un registro, ¿verdad? Desde las notas más graves hasta las notas más agudas. Vamos a discutir qué es el registro. Ok. Mi registro se compone de todo lo que yo puedo alcanzar hacia las notas graves. ¿Salió algo? Y ya ahí como que ya no tengo más notas, ¿ok? Eso quiere decir que esta vendría siendo la nota más grave que puedo producir. Eso no quiere decir que es la nota más grave que puedo cantar en una canción. No. Hay notas que son útiles y hay notas que son inútiles. Aunque existan, no son útiles. Todavía sigue siendo muy grave para mí. Ya esto es una nota útil para una canción. Porque, no estoy tratando de esforzar nada. Simplemente fluye. Ya esto sería el registro central. Aquí repasando, tenemos registro grave. Y usted va a experimentar en casa cuál es su registro grave. Hasta qué nota más baja usted puede cantar. Y qué nota es útil de su registro grave y qué notas son inútiles en su registro grave. Vamos al registro central ahora. Ok, hasta aquí sería mi registro central, pero dentro del central está la zona grave del central, la zona central del central y la zona aguda del central. Entonces, esta zona central está llena de pasallos, zona de pasallo. ¿Qué quiere decir? Que hay unas transiciones entre las coordinaciones, ¿ok? Y entre las zonas de mi registro grave a mi registro central, hay zonas de transición y de mi registro central a mi registro agudo hay zonas de transición que los italianos le llaman zona di passaggio, ¿ok? Vamos a ver. En mi voz de pecho, que es la primera coordinación que estamos discutiendo, en mi voz de pecho. Hola, ¿cuál es mi voz de pecho? Esta voz hablada. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¡Qué bueno! ¿Ok? Ya lo puedo. Ok. Quiere decir que en mi voz de pecho, yo solo puedo llegar hasta un do. Como hasta un si bemol en la voz de pecho, que suene más o menos decente, pero ya estoy entrando en la zona de gritar. Entonces queremos evitar esa zona. Vamos a repasar en la voz de pecho. Yo diría que hasta un la, en mi registro central, yo pudiera quedarme en lo que se llama la zona del voz de pecho. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito más técnico y científico, que es la voz de pecho. Ok. Tenemos dos tipos de estiramientos y elasticidades en la laringe. Esta es la teoría mioelástica. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Dentro de mi laringe, obviamente están mis pliegues vocales o mis cuerdas vocales, como los conoce todo el mundo. Ok, en mis cuerdas vocales yo tengo
dos coordinaciones que estoy haciendo todo el tiempo. La primera coordinación es cómo ellas sellan, se juntan, cierran el espacio de la glotis. El espacio de la glotis es precisamente cuando uno inhala, que el aire entra a los pulmones, pues tiene que haber espacio entre las cuerdas vocales para que el aire pueda entrar. Pero cuando estamos cantando, sella, forma el cierre de la glotis, el cierre de este espacio para provocar sonido. Ok, so la primera función es cierre de glotis. ¿Qué pasa? Que están dos ligamentos principales que permiten esa función. ¿Ok? Entonces, estos dos ligamentos le vamos a llamar el TA. El TA es el tiroide aritenoideo, porque está precisamente conectado a la tiroide y a los aritenoides. Pero olvídense de eso. Ya se lo aprendieron. TA. Este ligamento TA permite que el grosor de los pliegues vocales al cerrar la glotis sea mayor o menor. ¿Ok? Ahora, está el otro ligamento que es el cricotiroideo. CT. C de cabeza, T de tramposo. Ok, entonces, el CT permite que los pliegues se estiren o se encojan. ¿Ok? Así que cuando yo estoy cantando en la voz de pecho, lo que estoy haciendo es juntando cada vez más los pliegues, pero no necesariamente estoy activando el que se estire completamente, porque al estirarse completamente vas a tener que buscar flexibilidad en los pliegues para poder estirarse. Pero si estás sellando robustamente y a la misma vez estás estirando, vas a tener demasiada tensión muscular. Y eso es lo que pasa en esta zona. Que tengo demasiada actividad muscular estirada y junta. Ok. A medida que el cantante practica todos los días y vocaliza, estas coordinaciones van encontrando flexibilidad y van encontrando poder y potencia, se van desarrollando cada vez más fuerte. Así que aunque yo estoy cantando en una zona que no debería estar cantando tan potentemente y tan robustamente sin combinar con otras coordinaciones que existen en mi voz, pudiera dañarme el instrumento por estar siendo terca de quedarme en una zona tan muscular. Ok, ahora, vamos a hablar ahora de la voz de cabeza. La voz de cabeza es la coordinación flexible de la voz. Ok, ¿qué pasa? Que con la voz de pecho yo no puedo tener tanta flexibilidad, tanta liviandad, tanto movimiento rápido en mi voz. Es más difícil. Así que yo trato de hacer eso con mi voz de pecho. No me sale. ¿Por qué? Porque la voz de pecho tiene un registro establecido en donde se puede manifestar. El resto lo toma la voz de cabeza. Vamos ahora a hablar de la parte técnica de la voz de cabeza. La voz de cabeza, tanto como la voz del pecho, tienen su nombre, pero aunque es un nombre un poquito equivocado, voy a explicar por qué se llama voz de pecho y por qué se llama voz de cabeza. El pecho
es una zona que vibra, pero no resuena. La cabeza, en la parte de atrás, también es una zona que vibra. En la parte de arriba, estoy hablando de la parte del cerebro, la parte donde está la mayor estructura ósea nuestra, es una parte que vibra, pero no necesariamente es la parte que resuena. Ok, vamos a explicar estos conceptos porque sé que muchos maestros y muchos estudiantes van a estar en desacuerdo conmigo. Ok, se ha descubierto que lo que resuena, lo que hace que el tono sea amplificado y todo el mundo lo pueda escuchar, y no es el micrófono, antes de que existiera el micrófono, lo que usábamos los seres humanos y todavía lo seguimos enseñando a los maestros de canto, los resonadores son la faringe y sus tres partes, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una C grande, Entonces, la nasofaringe justo detrás de la nariz y las mejillas, en este punto donde comienza la oreja, es mi nasofaringe. Luego, en mi oreja, en el centro de mi oreja, que es justo detrás de mi boca, aquí, justo al frente de mi oreja, pero detrás de mi boca, es mi orofaringe, oro de oratoria, orar, oral, ¿ok? Entonces, esta mi laringofaringe, que es la parte de la faringe que queda sobre la laringe, ¿ok? Laringofaringe, orofaringe, nasofaringe. Mi faringe es un resonador, permite que mi voz sea escuchada y que el oído pueda percibir el sonido. Pero si yo no tuviese mis resonadores, el oído no pudiera percibir el sonido que se forma en la laringe. Así que por mucho que yo me esfuerce, si no logro resonar o entrar mis frecuencias en los resonadores, no se va a escuchar con potencia mi sonido. Ok, esto aplica a cualquier tipo de coordinación que yo esté cantando, sea voz de pecho, voz mixta o voz de cabeza. Ok, ¿qué pasa? También otro resonador son los senos frontales, eso le llamamos la máscara. Pon el sonido en la máscara. También la nariz es un resonador, las mejillas y la boca. De aquí, todo esto, toda la parte frontal de la cara y la parte dorsal de la boca. ¿Dónde está mi campanita? ¿Ok? Toda esa parte es la faringe en sus tres secciones, son mis resonadores. ¿Qué significa resonar? Las bocinas que tiene el instrumento vocal para poder ser amplificado y que todo el mundo lo escuche. Ok. Volviendo al tema original. Sé que brinco de muchos temas, pero es que son temas importantes para saber. Ok. ¿Qué les estaba explicando? La voz de pecho, ¿verdad? Que se acuerdan que yo tengo un registro grave, central y agudo. Ahora vamos a hablar del registro agudo, la zona de mi registro que es aguda. Okay. Entonces terminé con mi central. Y tengo un rompimiento. Se me fue para arriba. Ok, bueno, pues entonces este es mi registro de do grave, a do central, a do agudo, a do. Difícil pronunciar allá arriba. Ok, entonces, vieron que yo estaba en mi voz de pecho, de momento en mi registro central, tengo que tomar una decisión de dónde quiero estar, o más en mi pecho, o más en mi cabeza, o quizás si busco la manera de mezclar
ambas coordinaciones. Y después, en mi registro agudo, opto por irme hacia mi voz de cabeza. ¿Qué yo hice en mi voz de cabeza? En mi voz de cabeza, ¿se acuerdan las dos coordinaciones principales que suceden en la laringe? Que era sellar la glotis y era estirar los pliegues. ¿Ok? El CT se encarga de estirar los pliegues y el TA se encarga de juntar los pliegues, ¿ok? O separarlos. Entonces, cuando yo estoy cantando en mi voz de cabeza, yo estoy estirando mis pliegues, pero el junte de mis pliegues no es tan fuerte como en mi voz de pecho. Imagínense, mi aplauso va a representar el junte de mis pliegues. Está haciendo mis cuerdas vocales. Esto sería una voz de cabeza muy livianita y esto sería una voz mezclada y esto sería una voz de pecho. ¿Ven? Entonces, dependiendo cuán fuerte yo junto mis pliegues y mientras estoy haciendo esta acción o coordinación de juntar mis pliegues, ya sea livianamente o ya sea balanceadamente o ya sea fuertemente o pesadamente, en ese mismo momento estoy estirando mis pliegues, ya sea bastante, que estoy en un agudo, o ya sea balanceado o ya sea encogido, que estoy en un súper grave. Ok, qué mucha información, ¿verdad? Vamos a respirar esta información, vamos a absorberla. Mira este video varias veces, apunta, haz anotaciones, qué cosas pudiste captar y qué cosas todavía no entiendes muy bien. Ok, repasando. Mi registro es la nota más grave hasta la nota más aguda, pasando por mi registro central, por mi zona de mi registro central. En ese registro yo voy a manejar dos coordinaciones mayormente y la mezcla de las dos, que son el cierre de mis pliegues y cuán fuerte ese cierre o cuán liviano es ese cierre, pero también voy a manejar cuán estiradas están mis cuerdas o cuán encogidas están. Así que vengo de encogida, cuerda, se van estirando, se van encogiendo. Ok, espero que esta clase les haya aclarado qué pasa con la voz de pecho y con la voz de cabeza. Ahora vamos a hablar de la voz mixta. Ay, Dios mío, qué larga es esta clase. Pero a los que les interesa cantar bien, les gusta quedarse. Ok, entonces la voz mixta vamos a utilizarla más en el registro central. So, viniendo de este agudo. Si yo cayera en mi voz de pecho inmediatamente. Yo no quiero hacer eso. Yo voy a ir entrando en mi pecho poquito. ¿Cómo lo voy a hacer? Como si estuviera llorando. Eso ayuda mucho porque mantiene control de la laringe, que no esté toda trepada, para que los procesos de estiramiento y de cierre sucedan de manera más orgánica y relajada y no tan impuesta. Y notaron esas dos zonas de pasaje, ¿verdad? Hacemos. Entonces, esa transición entre veniendo de voz de cabeza y entrando a voz de pecho completamente, en ese registro central, que me toma una octava casi, estoy en mi mixto. ¿Qué pasa si no estoy en mi mixto y me quedo en mi voz de cabeza? ¿Qué? Le da liviandad, el cierre no es tan fuerte, se va mezclando con la voz de pecho, es una manera
de poder mezclar con la voz de pecho. Si usted canta muy abrupto de momento, estaba viniendo estiradito y de momento canta demasiado abrupto y cierra muy fuerte, pues usted le convendría traspasar esa voz de cabeza a la zona central y seguir entrando en ese grave con la voz de cabeza. Cuestión de obligar un poco a que los pliegues no cierren tan abruptamente, que aprendan a cerrar más livianamente. Pero no puede haber escape de aire, o sea que no puede... No, tiene que haber esencia en sonido. Ahora al revés. Ok, hasta aquí la clase de hoy. Un abrazo fuerte.